Primero, no existe la posibilidad de dimensionar las características cuantitativas de la población de niñas, niños y adolescentes afectados por esta forma de vulneración grave de sus derechos humanos, dado que buena parte del fenómeno tiene como base para su reproducción la invisibilidad y la clandestinidad. En segundo lugar, creo que en base a los testimonios y relatos, tanto de víctimas como de agentes del sector público y de la sociedad civil, que trabajan en prevención, asistencia y responsabilización en torno a este problema, esta grave vulneración de derechos encuentra como antecedente y plataforma la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Siempre nosotros planteamos que el fenómeno de la explotación sexual infantil es un fenómeno complejo. Entonces hemos buscado y hemos tratado de ver qué es esta cuestión de la complejidad. Y hemos recurrido a dos autores clásicos, quizás los primeros o los que más desarrollo han tenido en esta temática, que son Edgar Morin, el filósofo francés, y Rolando García, ¿sí? Filósofo argentino, físico en realidad. Rolando García es físico. La primera definición, ¿no? Dice Edgar Morin, la complejidad se presenta como la paradoja de lo uno y lo múltiple, y la definición de García es que es una red entretejida de vínculos de carácter abierto y que se construyen de manera situada y con ello histórica. Nosotros hemos optado por la segunda definición social. Nos pareció más interesante rescatar la visión de García, que además es un pensador y es un intelectual que ha colaborado y ha trabajado junto a Piaget, y por ello maneja y está, digamos, incurso en lo que es el constructivismo, la línea constructivista dentro de la filosofía, y señalar de esta definición sobre todo su carácter abierto. El carácter abierto abre el espacio para que nosotros podamos intervenir y comprender, digamos, el fenómeno en su flujo, en su funcionamiento, digamos, ¿no? Y operar en la historia, digamos, del fenómeno. El problema es que si no se interviene desde la complejidad, si se interviene solamente sobre uno de sus factores, de los factores constitutivos de esa situación, se opera iatrogénicamente, es decir, se opera reproduciendo la propia situación. Bueno, la distancia entre norma y realidad de estos chicos es máxima. Digamos, por un lado, tenemos toda una normativa que garantiza sus derechos, y de otro lado tenemos una realidad social que en su lógica de reproducción los produce como víctimas de explotación sexual comercial infantil, ¿no? El nivel de lo jurídico es siempre post factum. Y el factum, en este caso, es la violación del derecho. Es decir, cuando empezamos a operar desde lo jurídico, ¿sí?, operamos una vez que el hecho se produjo. Y yo creo que todos los que estamos aquí aspiramos a una sociedad más justa en donde la vulneración del derecho no se produzca. Y si se produce, que sea la excepción a una regla y no la regla que habilita la excepción de que sean muy pocos los chicos que tengan respetados sus derechos. A mí me parece que toda ciencia que no encarne en un hecho político, que no apunte a la modificación de la realidad, es la laguna de la vanidad en donde nos bañamos los cientistas sociales. Y yo no quiero bañarme en esa laguna. Así que este escrito, como todo escrito, es político, tiene un fin político, y todo escrito, aunque se lo niegue, tiene un fin político. También quienes desde una epistemología positivista construyen sus discursos, enumerando casos, dando estadísticas, también eso tiene un fin político. Porque muchas veces el dato sirve para fetichizar la realidad, sirve para esconderla, no para develarla. El ejercicio debe ser develar las lógicas para poder entrarle con algún grado de eficacia. Así que es un escrito que creo que es a la vez político. Seguimos. Podemos decir que la palabra de los juristas es la que ejerce la hegemonía en la modulación de la definición de los derechos humanos. Es la lucha del bien contra el mal, como camino para hacer efectivos los derechos de un supuesto sujeto universal. Detrás de esto se esconde una ética kantiana. Y a ello yo creo que se le puede responder con esta frase que pertenece a un texto de Alain Badiou, filósofo francés, que ha dado unas conferencias maravillosas en Brasil y de la cual extraje este apartado. Dice: si existen los derechos del hombre, estos no son seguramente los derechos de la vida contra la muerte, o los derechos de la supervivencia contra la miseria. Son los derechos del inmortal afirmándose por sí mismos, o los derechos del infinito, ejerciendo su soberanía sobre la contingencia del sufrimiento y la muerte. Cuando nosotros miramos al otro y lo construimos desde el lugar de víctima, en esa mirada,
nos estamos encerrando en una lógica que no nos va a llevar muy lejos. ¿Qué es lo que propone Badiou? Rescatemos lo que el otro tiene como afirmación ante el mundo, lo que lo define como sujeto. Ser víctima de una situación no tiene que ser el sino de su vida. Ser víctima de una situación, como la explotación sexual, puede ser y es en muchos casos una circunstancia de la vida, pero no es lo que le constituye al otro como ser humano. Si queremos trabajar con el otro para la afirmación de sus derechos, trabajemos desde lo que lo define como ser humano, y que es justamente la idea de inmortalidad, dice Badiou. Se puede afirmar, aunque sea a modo de hipótesis, aunque sustentada en la multiplicidad de casos registrados, que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes de América Latina posee un carácter estructural y sistémico, haciéndose posible en la mayoría, en la región, la vigencia normativa del Estatuto de Protección Integral de Derechos sobre el precedente de su transgresión por métodos violentos. ¿En qué medida la transgresión por métodos violentos legitima la doctrina de la protección integral y las acciones que todos nosotros desarrollamos alrededor de la doctrina de la protección integral? Es decir, todos hemos ratificado los derechos, los tratados internacionales. Todos hemos, en nuestros países, sancionado leyes acordes a estos tratados internacionales. Pero la racionalidad instrumental, aquel espacio en donde se producen las relaciones sociales, ha negado sistemáticamente y como nunca la vigencia de esos derechos. Nuestros chicos tienen derecho a ir a la escuela, tienen derecho a la educación, pero no tienen la moneda para comprar las zapatillas o comprar los libros para ir a la escuela. Entonces, allí hay una lógica perversa que lo que yo sostengo es que se autorregula, se autorregula. Entonces, hay que encontrarle la vuelta para generar la fisura y romper con esa lógica. Es importante partir de por qué llega un chico o una chica a ser víctima de explotación sexual. Este extremo abuso de poder que puede ejercer un adulto, yo creo que es el más violento que puede ejercer un adulto sobre un niño o niña, va más allá del chico o la chica. Existe un adulto explotador, un entorno cómplice y una sociedad que lo naturaliza, ¿no? Y esta es un fenómeno social, ¿no es cierto?, multicausal, en donde se articulan distintos factores estructurales, políticos, sociales, culturales, familiares e individuales. Hay una red de protección que todavía es muy altamente deficiente, no se condice con esta brillantez de país en que estamos. Social, sobre todo judicial, hay mucha revictimización en esa área en los chicos. No se consideran, si es un niño abusado sexualmente, va a tener mucha más acogida, pero nuestros chiquillos y chiquillas víctimas de explotación, ¿no es cierto?, por algo fueron, por algo llegaron ahí, y la red judicial es tremendamente violenta en esa área. Y falencias en las políticas de infancia en general. El ente rector de la infancia, el Servicio Nacional de Menores, apenas tiene la calidad de un servicio. Nosotros no tenemos código de niñez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en eso estamos, y depende además del Ministerio de Justicia, ¿no? Y por lo tanto estamos hoy día cada vez más inmersos en una ética del tener, ¿no es cierto? El ser quedó totalmente fuera, el adultocentrismo, en la naturalización de la explotación, la sexualización de los niños y niñas, los medios de comunicación se encargan bastante bien de eso, y la estigmatización también de los chiquillos populares. O sea, esto viene solo los chiquillos populares. No hemos hecho investigaciones en las clases medias y no hemos indagado en la clase alta. Nosotros creemos que habría que empezar también a hacerlo. Esto no es un tema exclusivamente de pobreza. La práctica de reparación del daño en todos estos años nos ha demostrado una vivencia común en todos ellos. Experiencias previas de violencia marcada por todo tipo, abandono, negligencia y por sobre todo, desamor. Este es el chico que está absolutamente solo. La explotación genera, lo lleva, son devastadoras para nosotros las consecuencias que lo hemos vivenciado en el niño a niño, en grande. Ya no es una cosa que se repita en uno o dos o tres. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir casi generalizadas. A nivel emocional, estos pequeños y pequeñas, para poder sobrevivir, tienen que vivir disociados, no queda otra, si no estarían vivos. Entonces, cuando ellos llegan o cuando empiezan a hacer el proceso, están así como que
yo me las sé todas, ¿me entiendes? O sea, yo me llevo al viejo y hago lo que quiero, o sea, yo domino la situación. Y la verdad es que si no lo hicieran así, no podrían sobrevivir esta situación de tener 13, 14, 12 clientes en un día. Es demasiado violento eso. Bueno, cuando este proceso de integración comienza, la situación es sumamente violenta hacia sí mismo. Autoagresión, intento de suicidio, búsqueda de consumo, de consumir para no seguir pensando en este minuto en lo que está tomando conciencia de lo que está viviendo. En ese proceso, nosotros decimos, el equipo, que para nosotros es el motor de todo este trabajo, la opción ética y el compromiso de esa gente es el motor del trabajo, tiene que ser incondicional y acompañar. A veces puede ser un día, a veces puede ser horas, porque en ese momento hay que estar y demostrarle que la verdad es que nos importa más que la estadística de tener o no tener un niño dentro o fuera del centro de acogida. Nos importa él o ella. Bueno, y decimos que a pesar de todos estos dolores, ¿no es cierto?, esto no implica que sus potencialidades sigan latentes. Es como lo que estaba planteando mi amigo aquí. Centrémonos no solamente en el daño, sino también en aquella cosa potenciales y capacidades que estos chiquillos tienen y que son múltiples y en lo positivo, en lo que es factible sacar adelante. Por lo tanto, nosotros pensamos que la atención es primordialmente reparadora, no solo en el ámbito de la psicoterapia, esa es una parte, por eso que hablamos de un enfoque integral. Es una parte importante, pero no es la única. Nosotros hablamos en un ámbito mucho más amplio, hablamos de la formación integral que apunta a la recuperación y al fortalecimiento en sí mismo. Pero también nosotros vemos que el trabajo comunitario va más allá de lo territorial, ¿no? Va por el fortalecimiento de las redes, insertar allí la problemática en las organizaciones sociales y, bueno, en todo lo que pueda hacer un intercambio y trabajar en la red proteccional también, ¿no? Nombrar el horror es el primer paso al proceso reparatorio. Identificar quién es quién. Este no es mi amigo. Él se ocupó de mí. Proxenetas son súper proxenetas, enganchadoras, etcétera, etcétera, son sumamente amorosos, pues. Lo llevan al médico, cuidan el producto, digamos. Entonces, es la única persona de repente que ha sido amorosa o amoroso con él o ella, ¿no? Entonces, obviamente hay también toda una identificación con ese personaje. Identificar quién es quién, cuál es la responsabilidad de cada uno, tomar conciencia de los mecanismos relacionales que generaron el abuso y la explotación. Y nosotros decimos, asumiendo así un rol protagónico en la transformación de su realidad más cercana, haciéndola más digna y humana. En todas las modalidades de intervención, personales y grupales, participa el conjunto de profesionales desempeñando tareas similares, pero con distintas responsabilidades. El psicólogo no es lo mismo que el educador, pero se complementan y tutorean, porque estos chiquillos nunca han sido alguien único para alguien en la vida. Y es sumamente importante que el psicólogo, el trabajador social, el educador, sean los tutores en términos de llevar el proceso completo de él y a quién tiene que recurrir. Pero es un trío el que enfrenta la cantidad, o por lo menos la mitad dentro de un centro de acogida de niños. Y ese trío va viendo su plan de intervención individual, va revisando sus planes más internos, etcétera, etcétera, y va viendo cómo reforzar cada uno de los casos. Pero hay una cosa importante, el autocuidado del equipo es fundamental. El autocuidado del equipo es fundamental y en eso tenemos un logro muy grande con el Estado porque hoy día se está implantando en todos los demás proyectos de tener autocuidado incorporado dentro de los proyectos de maltrato, etcétera. Eso lo sentimos también como algo importante. El equipo necesita una organización clara, un sistema permanente de trabajar organizadamente y tiene que sentir que ese equipo es parte de su proceso y que no está solo. Es fundamental, primera parte del autocuidado, la buena organización y sentir que el equipo realmente es un equipo al cual yo le puedo incluso decir, me quedo como Poncho, me quedo pésimo esta situación, no sé cómo enfrentarla, ayúdenme. Primer paso de sentirnos equipo. Y por otro lado, la intervención externa de alguien externo que una vez al mes va a hacer un trabajo sobre lo laboral, no sobre la terapia individual, sino que sobre lo laboral. Solamente decir de que esto no es una cosa que uno diga es la panacea, es la verdad absoluta, no, es una experiencia. En mi país
se replicaron, los términos de referencias que hay para acceder a estos proyectos son más o menos los que nosotros hemos definido, pero también ha habido mucha creatividad de las diversas organizaciones que han ido generando nuevas metodologías de intervención. Y eso quisimos compartir, y bueno, eso nomás. Gracias.